En estos datos nos da, vamos a ampliarlo, nos da el módulo de Young 2.1 por 10 a la 6 libras por pulgada cuadrada y las varillas, qué diámetros y qué longitud se tiene de las varillas. Para el diámetro de 1/8 es 1 grado K, para instalarlo entre 0 y 360 metros de profundidad. Si analizamos o si imaginamos el arreglo, tenemos dos diámetros de varillas, un diámetro de 1/8 de pulgada, grado K, que está instalada desde una profundidad de 0, dice, a 360 metros. Desde 0 hasta 360 metros. Y el otro diámetro de varillas, 1 pulgada, grado K, para instalarse desde 360 hasta 1800 metros. Desde 360 hasta 1800 metros de profundidad. Esas son las longitudes de las secciones de varillas. Longitud para 1/8 de pulgada y longitud para una varilla de 1 pulgada. Desde 360 hasta 1800 en el caso de la de 1 pulgada. Con estos datos nos van a servir para poder determinar la longitud de la sección de varillas. Vamos a resolver entonces el ejercicio. ¿Qué nos está pidiendo? Como primer cálculo, o como inciso A, nos pide seleccionar la clase del motor eléctrico y calcular el factor de resbalamiento para los datos del motor. Veamos primero el inciso A, resolvamos el inciso A. Escoger el tipo de motor y determinar el factor de resbalamiento. Inciso A. A. Factor de resbalamiento y tipo de motor. De acuerdo a la fórmula, hemos visto que el factor de resbalamiento es igual a la velocidad de sincronismo menos la velocidad nominal sobre la velocidad de sincronismo. En el ejercicio nos da ya cuáles son los datos de velocidad de sincronismo y velocidad real o la velocidad nominal. Velocidad de sincronismo 2000 menos la velocidad nominal sobre la de sincronismo por un 100%. Hagamos el cálculo entonces. Si alguien ya lo tiene, 2000 menos 1800 sobre la velocidad de sincronismo, 2000 por... Inge, sale ¿sí? por multiplicado 10. 100, 10. No se escucha muy bien. Sale 10. 10, ¿verdad? Una vez que tenemos el factor de resbalamiento, hay que definir qué tipo de motor vamos a usar. De acuerdo a los motores, ¿qué tipo de motor deberíamos usar? Recordemos, el factor de resbalamiento nos ayuda a escoger el tipo de motor. Tenemos el NEMA B, NEMA C, NEMA D, NEMA D2. Si es el factor de resbalamiento un 10%, tendría que ser mayor a 8 hasta 13. El que vamos a escoger es el NEMA D2, porque estamos en el rango de ese factor de resbalamiento. Entre 8 y 13, en este caso sería 10, el tipo de motor que vamos a escoger es el NEMA D2. Con eso concluimos el inciso A. Seleccionar la clase del motor eléctrico y calcular el factor de resbalamiento. Clase de motor, NEMA D2, factor de resbalamiento 10%. El inciso B, verificar la capacidad del equipo para las condiciones del pozo.
¿Cómo verificamos la capacidad del equipo? La capacidad del equipo, recordemos, en el enunciado nos da que es un equipo clase C con una capacidad de 30.000 libras. El equipo tiene una capacidad de 30.000 libras. Debo verificar si todas las fuerzas que se generan en el enunciado van a sobrepasar o van a ser menores a esas 30.000 libras. Volvemos al enunciado, nos dice que la capacidad del equipo de bombeo o del aparato de bombeo son 30.000 libras y debo verificar que con el arreglo de varillas que tengo, el diámetro del pistón que tengo, voy a poder mantenerme por debajo de esta capacidad, o si superamos esta capacidad, quiere decir que no se verifica. No, si superamos esta capacidad, quiere decir que debería cambiar de unidad de bombeo o debería cambiar el diseño. Vamos a ver entonces cómo hacer este cálculo. Para verificar la capacidad de bombeo, debo determinar las cargas máximas y mínimas sobre la barra pulida. Esto, si recordamos, depende del tipo de unidad. No, habíamos visto 3 unidades para calcular cargas máximas y mínimas. Clase C, que es la convencional, la aerobalanceada y la Mark II. En este ejemplo es una unidad convencional, así que utilizamos las fórmulas para la unidad convencional en cuanto a cargas máximas y mínimas sobre la barra pulida. En una unidad convencional hemos visto esta ecuación para la unidad convencional. Para verificar las cargas máximas y mínimas hemos visto esta ecuación, ¿no? Para poder calcular estas cargas y verificar la capacidad del equipo de bombeo. Vamos a utilizar esta ecuación. Para esta ecuación necesitamos el peso del fluido, que no tenemos pero se puede calcular, peso de las varillas, que hay que determinar, y el factor de aceleración, que igual debemos calcularlo. Peso del fluido necesitamos, peso de las varillas lo necesitamos también. El factor de aceleración es un dato que necesitamos. ¿Cómo calculamos el peso del fluido? Hemos visto una ecuación, ¿recuerdan? Primero que estaba en función al volumen del fluido, luego hemos deducido esa ecuación para determinar su peso en función a la densidad y gravedad específica. Sí, es. Para el inciso B, lo primero que vamos a hacer es determinar la longitud de cada sección de varillas. Si bien ya tenemos la longitud, nos está dando una longitud en metros y la vamos a utilizar o la vamos a transformar a pies. Entonces, inciso B, determinar la longitud de las varillas. Como habíamos visto en el enunciado, nos dice que tenemos varillas de 1/1/8, de 0 a 360 metros. La longitud de las varillas de 1/1/8, en pies, ¿cuánto sería? 360 metros en pies. $1,181,1. El factor que está usando es 3.28 o con otro decimal más. Sale 1181.16 con el factor de conversión de 3.281. Ya, vamos a utilizar ese factor entonces. 360 en la longitud en metros por 3.281. La longitud 1181.16, esta ya estaría en pies, ¿no? En unidades de pies. Lo mismo para la longitud de las varillas de 1 pulgada.
el mismo procedimiento para una pulgada. Longitud de varillas de una pulgada. Hemos mencionado que las varillas se encuentran entre una profundidad de 360 y 1800. ¿Cuánto sería esta longitud? ¿Cuánto es la longitud de las varillas de una pulgada en metros primero? Mil 1440. ¿Sí? 1800 menos 360, 1440 metros. 1440 metros. Y lo transformamos a pies. 4724,64. Sí, 4724,64 pies. Ya tenemos la longitud de las varillas de un octavo y la longitud de las varillas de una pulgada. Lo siguiente que hay que hacer es determinar el peso de cada sección. Determinar el peso para las varillas de una pulgada, 1 octavo. Primero las de 1 octavo. Peso de las varillas de 1 octavo de pulgada. ¿A qué va a ser igual el peso? Vamos a determinar el peso en base a las tablas que tenemos del peso unitario. Si recordamos, hemos visto algunas tablas que nos identifican ya cuál es el peso unitario de cada varilla. El peso unitario, en este caso, tenemos varillas de 1 octavo para 1 octavo. El peso unitario o el peso en el aire es de 3.676 libras por pie. Multiplico este peso unitario por la longitud en pies y voy a tener el peso en libras. Reemplazamos entonces 1 octavo, su peso unitario es de 3.676 por la longitud de las varillas de 1 octavo. 1181.16. ¿Cuánto da eso? Sí. 4341,944. Sí, 4341,944 y esto está en libras. Las unidades libras. Una vez que tenemos este peso de las de 1 octavo, lo mismo para las varillas de 1 pulgada. Su peso unitario por su longitud. Si alguien ya lo tiene. Peso unitario para 1 pulgada, 2.904. Sale 13.720.355, ingeniero. Collo. Sí, 13.720. Vamos a ver, ahora lo verificamos. 4.724.64. Sí, 13.720, ¿no? Sí. Punto 355. Esta estaría en libras. Una vez que determinamos el peso, la longitud y el peso de cada sección, vamos a determinar el peso de las varillas total. Peso total de las varillas. Lo vamos a simbolizar como WB. WB va a ser igual a la suma del peso de cada diámetro, de cada sección. 4.341.944 más 13.720.355. Esto nos da un peso total de toda la sarta de varillas igual a 18.062.299 libras. ¿Está bien?
Sí. Ahora vamos a calcular el peso del fluido. Recordemos que para calcular cargas máximas y mínimas necesitamos el peso del fluido. Para el peso del fluido, si recuerdan, hemos visto una fórmula al hablar de las diferentes fuerzas que se presentan en la barra pulida. Entre estas fuerzas, peso muerto, carga por aceleración y el peso del fluido. En el peso del fluido hemos identificado esta fórmula, que es 0.433, gravedad específica, longitud total, AP, que es el área del pistón, y el peso de las varillas total. Área del pistón nos faltaría calcularla en función del diámetro del pistón, y la longitud total en pies. Recordemos cuál es la longitud total, 1800 metros. En pies, ¿cuánto sería esa longitud total? Cinco mil novecientos 5.905,8. 5.900. 5.905.8. 1905.8 pies. Esa es la longitud total. Ya tendríamos este término. AP es lo que nos faltaría calcular, área del pistón. El área del pistón, pi cuartos, diámetro cuadrado. El diámetro en el enunciado nos da diámetro del pistón 2 pulgadas. Entonces el área va a ser pi cuartos por 2 al cuadrado, que su resultado va a ser pi, ¿no? Calcularemos. Pi cuartos por el diámetro, que son 2 pulgadas, elevado al cuadrado. El área del pistón, redondeando a 3 decimales, 3.142, ¿no? El área del pistón. Ya tenemos área del pistón, longitud total, peso de las varillas. Ahora nos falta el peso del fluido. Entonces, peso del fluido es 0.433 por la gravedad específica. El enunciado nos da gravedad o peso del petróleo 0.85. 0.85 por la longitud total en pies 5.905.8 por el área del pistón 3.142 menos 0.294 por el peso de las varillas que hemos calculado 18.062.299. Les da el peso del fluido. 4.880,951. Tengo 4.875. ¿Pueden verificar, por favor? Es 4.875.0827. ¿Ya? Sí, está bien. 0.0827. 4.875.0827. Ya tenemos el peso del fluido, el peso de las varillas, la longitud de las varillas. Ahora reemplazamos estos datos en las cargas máximas y mínimas sobre la barra pulida para la unidad convencional. Recordemos, en el enunciado nos está dando el tipo de unidad. Nos dice que es una unidad clase C. C por convencional. Calculamos entonces cargas máximas. Va a ser igual al peso del fluido, 4.875.0827, utilizando 3 cifras significativas, más el peso de las varillas, 18.062.299,
por paréntesis. No hemos calculado el factor de aceleración. Vamos a dejar esto pendiente. El factor de aceleración, ¿qué fórmula tiene? ¿Recuerdan? Alfa. El factor de aceleración es la longitud del stroke por la velocidad de bombeo al cuadrado entre 70.500. Longitud del stroke en el enunciado nos está dando longitud del stroke. Carrera del pistón, esta es la longitud del stroke. Carrera del pistón, 86 pulgadas. Y la velocidad de bombeo N, esta es la velocidad de bombeo 20. Tenemos entonces 86 por 20 elevado al cuadrado entre 70.500. 86 por 20 elevado al cuadrado entre 70.500. ¿Cuánto les da eso? 0,488. Sí, 0,488 es el factor de aceleración. Una vez que tenemos ese factor, calculamos las cargas máximas y mínimas. Cargas máximas para la unidad convencional. Peso del fluido más el peso de las varillas por 1 más alfa, 0,488. ¿Cuánto les da? La carga máxima me sale 31.751,784. Exacto. Sí, 31.751.784. Las mínimas. 7.298,072. Si da eso, peso de las varillas, 18.062.299 por 1 menos alfa menos 0.127 por gravedad específica. La gravedad específica era de 0.85. $7,298. Sí, está bien. En libras también. Ahora, con esto concluye el inciso B. Vamos a leer el enunciado que nos pide el inciso B. Esto estaría en libras. Pide, inciso B, verificar la capacidad del equipo para las condiciones del pozo. La capacidad del equipo es 30.000 libras y las cargas máximas que presenta el diseño es de 31.000. Voy a escribirlo acá. Capacidad del equipo. $30,000 libras. Y las cargas máximas son 31.751.784 libras. Se verifica la capacidad del equipo. ¿Es adecuada o no es adecuada la capacidad del equipo? El equipo resiste hasta 30.000 libras. Nosotros estamos generando 31.000. ¿Es adecuada la capacidad del equipo? No, no sería. No es adecuado en general. No es adecuada. No, está sobrepasando. Sí, está sobrepasando, en las cargas máximas que generamos están sobrepasando la capacidad del equipo. Por lo tanto, deberíamos escoger un equipo o de mayor capacidad o cambiar el diseño, ¿no? Esto solo como ejemplo, vamos a ir continuando con los enunciados, pero aquí vamos a escribir una conclusión que indique que no es adecuada la capacidad del equipo. Dado que la carga máxima es mayor
a la del equipo, la capacidad del equipo no es adecuada. Dado que la carga máxima es mayor a la capacidad del equipo, entonces la capacidad del equipo no es adecuada. Ya sabemos que hay algo que se debe modificar o se debe cambiar. No es mucho, de todas maneras, hay que siempre considerar o hay que trabajar bajo condiciones seguras. Aunque no sea mucho la cantidad de carga máxima, no está sobrepasando en mucho peso, muchas libras, siempre debemos trabajar bajo condiciones seguras. Como es mayor la carga máxima a la capacidad, entonces no es adecuada la capacidad del equipo. Este es el inciso B. Con eso hemos concluido el inciso B, verificar la capacidad del equipo. Inciso C, verificar si el tipo de las varillas están adecuadas a las condiciones del pozo. El arreglo de varillas que tiene es de 1/8 grado K y 1 pulgada grado K y sus profundidades. ¿Será adecuado este arreglo de varillas? Es lo que me está preguntando el inciso C. ¿Cómo verifico esto? Recuerdan que para verificar tenía que tomar en cuenta esta condición, que el esfuerzo máximo admisible debería ser mayor al esfuerzo máximo. El esfuerzo máximo admisible tiene que ser mayor al esfuerzo máximo. Si es mayor al esfuerzo máximo, entonces sí es adecuado el arreglo. Si no fuera mayor al esfuerzo máximo, no es adecuado. Entonces tengo que calcular el esfuerzo máximo admisible y compararlo con el esfuerzo máximo. ¿Me dejo entender? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Ese es el inciso C. Para el inciso C vamos a calcular los esfuerzos mínimos y los esfuerzos máximos. Para las varillas de cada diámetro. Empezamos con las varillas de 1 pulgada o de 1/8. Para las varillas de 1/8 de pulgada. ¿Cómo se calcula el esfuerzo mínimo? ¿Cuándo se presenta el esfuerzo mínimo? Es el peso de la varilla dividido entre el área. Sí, peso dividido entre el área. Y en este caso hay que tomar en cuenta el arreglo. Tenemos un arreglo donde las varillas de 1/8 están en la parte superior o están por encima y las varillas de 1 pulgada están por debajo. Entonces, estas varillas de 1/8 están o tienen que soportar su propio peso, pero además necesitan soportar el peso de las varillas de 1 pulgada. Empezaremos por las de 1 pulgada, que es un poco más sencillo. Para las varillas de 1 pulgada, ¿no? Que son las que están por debajo. En el arreglo, las de 1 pulgada estarían por debajo. Para las de 1 pulgada, el esfuerzo mínimo va a ser la fuerza o el peso de las varillas sobre el área. El peso de las varillas de 1 pulgada, lo hemos calculado más arriba, es de 13.720.355. 13.720.355. Dividido entre el área de las varillas de 1 pulgada. Volvemos a ver las tablas.
tenemos el área de las varillas para 1 pulgada, 0.785. El peso de las varillas de 1 pulgada sobre el área, 0.785. ¿Cuánto es el esfuerzo mínimo? ¿Está bien el resultado? Sí, jefe. Sí, jefe. Está bien. Y habíamos visto también el cálculo de las fuerzas mínimas o el esfuerzo mínimo que acabamos de calcular y el esfuerzo máximo. Para el esfuerzo máximo hemos mencionado que debemos tomar en cuenta, además del peso de las varillas, el peso del fluido. Sumamos entonces para 1 pulgada el peso de las varillas, 13.720.355 más el peso del fluido, que lo hemos calculado en otro paso, ¿no? El peso del fluido, 4.875.0827. 4.875.0827. Peso de las varillas más el peso del fluido dividido entre el área de las varillas de 1 pulgada, 0.785. ¿Cuánto es? $23,688,45,6. Sí, 23.688.456, también en P6. Tenemos el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo para las varillas de 1 pulgada. El cálculo es similar para las varillas de 1 octavo. Las varillas de 1 octavo. Recordemos que las varillas de 1 octavo, además de tener que soportar su propio peso, tienen que soportar el peso de las varillas de 1 pulgada. 1 octavo tiene que soportar su propio peso y también el peso de las varillas de 1 pulgada. Por lo tanto, para las cargas máximas hay que tomar en cuenta el peso total de las varillas. El peso que soporta las de 1 octavo va a ser su propio peso más el peso de las varillas de 1 pulgada. Entonces, el peso de las de 1 octavo, tenemos peso de las varillas de 1 octavo, 4.341.944. 4.341.944 más el peso de las varillas de 1 pulgada, que eran 13.720.355, ¿no? Hay que sumar los dos pesos. 4.341.944 más 13.720.355 es el peso total, porque la varilla de 1 octavo también tiene que soportar el peso de las de 1 pulgada. Y dividido entre el área de las varillas de 1 octavo. De tablas, 1 octavo tiene un área de 0.994. ¿Cuánto es el esfuerzo mínimo? 18.171,327. Sí, está bien. Para el esfuerzo máximo, de forma similar, debemos de considerar el peso de ambas secciones más el peso del fluido. El peso de ambas varillas más el peso del fluido. Voy a volver a hacer el cálculo acá. Peso de ambas varillas más el peso del fluido. Entonces tengo el peso de las varillas de 1 octavo
más el peso de las varillas de 1 pulgada más el peso del fluido. ¿Cuánto era el peso del fluido? 4.875, ¿no? Sí, 0,0827. Gracias. Dividido entre el área de las varillas de 1/8, que es 0.994. El esfuerzo máximo para las varillas de 1/8, ¿cuánto es? $23,075,837. Exacto. Tenemos ya el esfuerzo mínimo y el esfuerzo máximo para cada sección. 1 pulgada y para 1/8. Una vez que calculamos los esfuerzos mínimos y máximos, hay que calcular el esfuerzo máximo admisible. Determinar el esfuerzo máximo admisible. ¿Cómo determinamos el esfuerzo máximo admisible? ¿Se acuerdan la fórmula? Era factor de servicio por el límite de tensión mínima sobre 4 más 0.5625 por el límite de tensión mínimo. Exacto. Sí, por el esfuerzo mínimo. Esfuerzo mínimo. Sí, perdón. El esfuerzo máximo admisible es el factor de servicio por el límite de tensión mínima entre 4 más 0.5625, el esfuerzo mínimo. Entonces, vamos a calcular el esfuerzo máximo admisible para cada diámetro de varilla también. Para 1 pulgada, el factor de servicio. El factor de servicio habíamos dicho que se utiliza para ver o considerar la presencia de fluidos corrosivos. En el enunciado, ¿nos indica algún indicio o nos da algún indicio de fluidos corrosivos? No. No nos dice si es agua dulce, agua salada, no nos dice si hay ácido sulfídrico. Por lo tanto, si no nos da el dato, asumimos que va a ser un fluido no corrosivo. Si no nos da el dato, asumimos que es no corrosivo. Al asumir que es no corrosivo, el factor de servicio va a ser 1. El límite de tensión mínima depende del grado. De acuerdo al enunciado, nos dice que las varillas son grado K, ambas. Tanto la varilla de 1/8, voy a ampliarlo, tanto la varilla de 1/8 como la varilla de 1 pulgada me dice que es grado K. El límite de tensión para varillas grado K lo tenemos en la tabla, ¿no? Límite de tensión mínima para el grado K, 85.000 PSI. Ya tengo el límite de tensión y los esfuerzos mínimos que acabamos de calcular. Entonces reemplazamos, el factor de servicio es 1, ya no lo voy a tomar en cuenta, por el límite de tensión mínima para grado K, 85.000, dividido entre 4, más 0.5625 por el esfuerzo mínimo de 1 pulgada. Su esfuerzo mínimo es 17.478.159. ¿Cuánto nos da el esfuerzo máximo admisible? $31,081,448.
Sí, exacto. 468, ¿no? 464. 31.081.464. Sí, eso es. PSI. Ese es el esfuerzo máximo admisible para una pulgada. ¿Alguna pregunta? Lo mismo para las varillas de 1/8. El límite de tensión, como también es grado K, va a ser 85.000. No tomamos en cuenta el factor de servicio porque no nos indica si hay fluidos corrosivos. Entonces, tenemos 85.000 dividido entre 4 más la constante 0.5625. 0.5625 por el esfuerzo mínimo para 1/8. Su esfuerzo mínimo es de 18.171.327. ¿Cuánto es el esfuerzo máximo admisible? 31.471,371. 31.461.371, exacto, PSI. Para verificar si las varillas van a resistir o no, hay que comparar el esfuerzo máximo admisible con el esfuerzo máximo. El esfuerzo máximo admisible tiene que ser mayor al esfuerzo máximo. Entonces, para una pulgada, su esfuerzo máximo admisible el esfuerzo máximo admisible es de 31.081.464. Este valor tendría que ser mayor al esfuerzo máximo para una pulgada. Hemos calculado el esfuerzo máximo para una pulgada de 23.688.456. Para una pulgada, ¿el esfuerzo máximo admisible es mayor al esfuerzo máximo? Sí, es mayor. Sí, es mayor. Sí, es mayor, ¿no? 31.000 es mayor a 23.000. Por lo tanto, sí se verifica. Por lo tanto, es adecuado. El arreglo es adecuado para una pulgada. De forma similar, verificamos para 1/8. Para 1/8, su esfuerzo máximo admisible es de 31.471.371. Debería ser mayor a el esfuerzo máximo de 1/8, que hemos calculado 23.075.837. ¿Es mayor? Sí. Es mayor. Sí, También es mayor, por lo tanto, es adecuado. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Inge, una consulta. Sí. ¿Qué pasaría si no cumple esto? Que el esfuerzo máximo no sea mayor, digamos. Si no cumple, acá como conclusión puedes especificar que no cumple, no es adecuado o no cumple, y habría que cambiar ya sea el grado de varilla por una que tenga un mayor límite de tensión. En este caso estamos usando grado K. Podrías intentar con un grado C o con un grado D, ¿no? Que tienen más límite de tensión. Y si aún así no resistiera, se puede probar todavía con el grado E.
Y si aún así no resiste, se tendría que cambiar los diámetros de varillas. Muchas gracias, Ingrid. Entonces, vemos que el arreglo de varillas sí es adecuado, pero la unidad de bombeo hasta aquí no es adecuada, ¿no? En el inciso B hemos dicho que la unidad de bombeo no tiene la capacidad suficiente para las cargas máximas, y en el inciso C hemos verificado que las varillas sí son adecuadas. ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? Vamos con el siguiente inciso. Este es el inciso C. El inciso D. Calcular el volumen de producción para una eficiencia de trabajo del 95%. Inciso D. Calcular el volumen de producción. ¿Cómo calculamos el volumen de producción? Esta es la fórmula para calcular el volumen. Habíamos dicho que es la longitud del stroke. Esta longitud tiene que ser la longitud real más el área del pistón por el número de emboladas por minuto. En este caso, tenemos una longitud del pistón asumida. Longitud del pistón asumida. La carrera del pistón asumida es este valor, carrera del pistón asumida de 86 pulgadas. Este valor es la carrera asumida. En la ecuación hay que calcular la carrera real. Vamos a ir a la anterior ecuación. La carrera del pistón real, que es la que tengo que reemplazar en la fórmula del caudal, es igual a la carrera del pistón asumida, más la longitud del pistón, este valor, menos la variación de longitud total. En la ecuación del caudal debo determinar primero esta carrera del pistón real. Tenemos la ecuación del caudal y la carrera del pistón real la calculamos con esta ecuación. Va a ser igual a la carrera del pistón asumida más la longitud del pistón menos la variación de longitud total. Recordemos que la variación de longitud la calculamos en base a esta ecuación. Esta es una ecuación ejemplo. Delta L igual al peso del fluido por la longitud sobre el área por el módulo de Young por el coeficiente de estiramiento. Esto hay que calcularlo para cada diámetro. Para el de 1 pulgada vamos a calcular primero para 1 pulgada. Delta L es igual al peso del fluido. Peso del fluido. Acá voy a crear constante 1875.020827. Peso del fluido por la longitud de las varillas de 1 pulgada
en pies 4.724.64. Todo esto dividido entre el área de las varillas de 1 pulgada. Tenemos el área en las tablas. Para 1 pulgada, el área 0.785. Por el módulo de Young, que nos da el ejercicio 2 por 10 a la 6. 2.1 por 10 a la 6. Por el coeficiente de estiramiento. Para las varillas de 1 pulgada, el coeficiente de estiramiento lo obtenemos de esta tabla, ¿no? Coeficiente de estiramiento en pulgadas por pie. Para las varillas de 1 pulgada, el diámetro del pistón. En este ejercicio, el diámetro del pistón es 2 pulgadas. Podemos verificarlo en los datos. Diámetro del pistón, 2 pulgadas. Y este diámetro de varilla es 1 pulgada. 1 pulgada, diámetro del pistón 2 pulgadas. El coeficiente de estiramiento es 0,69. Reemplazamos el valor entonces. Peso del fluido más la longitud sobre el área por el módulo de Young por el coeficiente de estiramiento, 0.69. ¿Cuánto nos daría la 825. ¿Sí? Exacto, 8.825 y esto estaría en pulgadas. No, PLG, ¿no? Pulgadas. Para 1/8 de la misma forma, utilizamos la misma ecuación, pero los datos de la varilla de 1/8. Vamos a tener el peso del fluido más la longitud de las varillas de 1/8. Longitud de 1/8, 1181.16. Dividido entre el área de las varillas de 1/8 para 1/8 el área es de 0.994. El módulo de Young, que es el mismo, por el coeficiente de estiramiento. Para 1/8 veremos la tabla del coeficiente de estiramiento. No 1/8, 2 pulgadas de diámetro del pistón. Su coeficiente de estiramiento es de 0.55. Esto va a ser igual a 0.002, ¿está bien?
Y una pregunta. ¿Sí? Es por ¿En la acá, ¿no? fórmula es más o es por? Por, sí. Acabo de identificar el error. Ahora sí. Gracias. 1.517. Sí, eso sí. Tenemos que sumar entonces estas variaciones de longitud para obtener el delta L total. Inge, en la longitud de la varilla de 1 pulgada no es 4.324.64, es 4.724.64. Ah, sí, 4.700. Tienes razón. Lo voy a cambiar. Ahora sí, ¿no? 4.724.64, su variación de longitud es de 9.641 y de la de 1/8, 1.517. Ahora sí está bien, ¿no? Sí, Inge, gracias. Gracias. Variación de longitud total va a ser la variación de longitud de la varilla de 1 pulgada más la de 1/8. 9.641 más 1.517. Nos va a dar 11.158 pulgadas, que es la variación de longitud total. Una vez que tengo la variación de longitud total, tengo el delta L total, tengo la longitud del pistón y tengo la carrera asumida. Puedo calcular la carrera del pistón real. Va a ser igual a la carrera del pistón asumida más la longitud del pistón menos delta L. En el enunciado nos da ya estos datos. Carrera del pistón asumida 86 pulgadas, longitud del pistón 28 pulgadas y el delta L que ya hemos calculado. Entonces la carrera del pistón real va a ser la carrera asumida 86 más la longitud del pistón 28 menos la variación de longitud total 11.158. Nos daría 102.842. ¿Está bien? Inge, sí, sales. Sí. Sí, sale. Gracias. Carrera del pistón asumida 86. Longitud del pistón 28. Y el delta L total, que es el que acabamos de calcular, ¿no? Delta L total, la suma de la variación de longitud de 1 pulgada y 1/8. Nos daría entonces carrera del pistón real 102.842. Esta carrera de pistón real la podemos reemplazar ahora en el cálculo de la ecuación del caudal. Carrera del pistón real, área del pistón y el número de emboladas por minuto. El área del pistón ya lo hemos calculado, que nos daba 3.142. Y este otro valor, carrera del pistón real, es SP. 102.842. Siguiente paso, determinar el caudal. Va a ser igual a la constante
0.148 por la carrera del pistón, SP, por el área del pistón, AP, por el número de emboladas por minuto. 20 emboladas. Velocidad de bombeo, 20 emboladas. El caudal nos estaría dando 956.464 barriles por día. ¿Está bien? Sí, está bien. Con eso ya hemos resuelto el inciso C. Inciso D, calcular el volumen de producción para una eficiencia de trabajo del 95%. Nos da una eficiencia, por lo tanto, hay que multiplicar este caudal calculado por la eficiencia. El enunciado nos está dando la eficiencia del 95%. Entonces multiplicamos 956.464 por 0.95. El caudal sería 908 barriles por día. Ahora sí, con eso concluye el inciso D. El inciso E nos pide calcular la eficiencia real de bombeo en el pozo. La eficiencia real de bombeo es igual a el caudal real sobre el caudal programado. Esa es la eficiencia de bombeo. Caudal real sobre el caudal programado. El caudal real es el caudal que acabamos de calcular. Este caudal que acabamos de calcular es el caudal real y el programado es el que nos da en el enunciado. En el enunciado nos dice que se tiene un caudal programado de 950 barriles por día. Este es el caudal que se quiere producir, el programado. 950 barriles por día. Calculamos entonces la eficiencia. Va a ser el caudal real 908.641 entre el caudal programado 950 barriles por día por 100. ¿Cuánto es el rendimiento? ¿Cuánto es la eficiencia? $95. 95.6. Y 95.6%. Esa es la eficiencia del bombeo. Con eso hemos concluido el ejercicio. Hemos visto ya para cada inciso la solución. En el inciso A, el tipo de motor es NEMA de 2 con un factor de resbalamiento del 10%. En el inciso B, la capacidad del equipo no se cumple o no es adecuada, dado que las cargas superan a la capacidad del equipo. Inciso C, las varillas sí son adecuadas. En el inciso D, hemos visto que el caudal que podríamos producir sería de 908.641. Y en el inciso E, en el último, nos pide la eficiencia real, que va a ser de 95.646%. Ahí concluye el ejercicio. ¿Alguna pregunta? Inge, sobre el caudal programado, Sí. esa parte no la he entendido muy bien. En el enunciado ya nos da el caudal programado. El caudal real es el caudal que se calcula
y el caudal programado es lo que se quiere producir. ¿Cuánto se quiere producir? En el caudal programado ya el enunciado nos dice que quieren producir o se quiere llegar a producir 950 barriles por día. Esto es lo que queremos alcanzar, esta producción queremos alcanzar. Pero verificando y haciendo los cálculos, vemos que solamente podríamos producir 908, no los 950. Por lo tanto, este es el caudal real, lo dividimos entre el caudal esperado o el programado, y ese sería el rendimiento. Es decir, del caudal programado, nosotros solamente alcanzaríamos a producir un 95%. Muchas gracias, sí. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? Inge, cuando Sí. como la capacidad no era la adecuada, ¿qué tendríamos que cambiar para que sea adecuada? La capacidad de la unidad de bombeo. Hay catálogos de los proveedores de unidades de bombeo. De acuerdo al catálogo, se podría escoger otra unidad de bombeo con mayor capacidad. Esos datos hay que buscarlos. Sí, en los proveedores les presentan catálogos que tienen capacidades de acuerdo al tipo de unidad. Entonces, si esta no cumple, habría que seleccionar la siguiente. Claro que su costo va a ser mayor, ¿no? Pero como no cumple las condiciones, hay que seleccionar la que tenga una mayor capacidad, de acuerdo al catálogo. Gracias, Inge. Entonces solamente teníamos que evaluar si la capacidad era la adecuada o no. Sí, solo eso. Gracias, Inge. Si no hay más preguntas, voy a cargar el siguiente ejemplo en Moodle. Vamos a ver el ejercicio. Este siguiente ejercicio lo voy a cargar a Moodle y lo que les pido es que hagan el mismo diseño, verifiquen los mismos puntos, son los mismos incisos y además tendrían ustedes que hacer que este arreglo cumpla con las condiciones, haciendo las modificaciones que se necesitan hacer. Como ya me habían preguntado, en este caso el equipo tiene una capacidad de bombeo de 25.000 y es clase A, que significa que es aerobalanceado. Para aerobalanceada hemos visto que hay otra ecuación para cargas máximas y mínimas. Primero es clase A y tiene una capacidad de 25.000 libras. No les voy a pedir que busquen el catálogo de la capacidad de bombeo. Si no cumple la capacidad del equipo, pueden indicar ahí que no cumple. Pero en el caso de las varillas, en el inciso C, para verificar las varillas, si no cumpliera, ustedes deben escoger otro arreglo, cambiar de diámetros, incluso podrían sugerir cambiar diámetro del pistón, pero hagan los ajustes necesarios para que sí cumpla. En el caso de la capacidad del aparato de bombeo, si no cumple, ahí especifiquen, no cumple, nada más. Pero en el caso del inciso C, para las varillas, si es que no cumple, tienen que hacer ustedes las modificaciones necesarias para que cumpla. ¿Alguna pregunta? Inge, para el inciso se dijo cambio de diámetro. Sí, para el inciso C, verificar si el tipo de las varillas están adecuadas a las condiciones del pozo. De no ser así, proponer los cambios necesarios para que sí cumpla las condiciones del pozo. Ese sería el inciso C. Y en ese Sí, caso, si cambiamos de diámetro, tenemos que calcular de nuevo con esos diámetros, ¿verdad? Sí. Si cambian de diámetro es otro arreglo, es como si iniciaran nuevamente otro ejercicio. Pueden cambiar diámetro de varillas, pueden cambiar grado de varillas, pueden cambiar las profundidades, pueden cambiar la longitud del pistón, el diámetro del pistón. Les sugiero que con longitudes no las cambiemos mucho, pero sí el diámetro.
el diámetro del pistón sí lo podrían cambiar. Ven esta tabla de coeficiente de estiramiento. Aquí ya tenemos las opciones de diámetros de pistón. Hemos usado 2 pulgadas en el primer ejercicio, pero ahí ya tienen otras opciones, ¿no? Pueden tomar diámetros menores o diámetros mayores, hasta 2,1 pulgadas. Y hacer los cambios necesarios para que sí cumpla, si es que no cumpliera. Ahora, si cumple, lo dejan como está, se deja el arreglo como estaba. ¿Alguna otra pregunta? Inge, ¿la tarea lo subimos al Moodle o por Teams? Al Moodle. La tarea yo la voy a cargar a Moodle y por la entrega también es por Moodle. Ingeniera, ¿y cuándo sería la entrega del trabajo? En la siguiente clase, para el miércoles, antes de empezar la clase, a las 7:45. Si lo entregan antes, mejor. Ya va a estar disponible para que lo entreguen antes y lo terminan antes. Está bien, Inge, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Este es uno de los métodos de diseño. El otro método de diseño que vamos a ver es el método API-RP11L. Este método de diseño está basado o ha sido propuesto solamente para una unidad convencional mediante prueba y error. ¿A qué se refiere con prueba y error? Es que se propone ya el diseño del arreglo de qué tipo de varilla se va a utilizar, de qué diámetro se va a utilizar, de cuál va a ser la longitud del stroke, etc. Se asume primero cómo se quiere que sea el diseño y después se verifica si van a cumplir o no van a cumplir. Es por eso que sería de prueba y error. Asumo ciertos valores, hago los cálculos necesarios y si no cumple, tengo que volver a la primera sección y cambiar los valores asumidos. Y después verifico si cumple o no cumple. Algo similar a lo que estábamos viendo en el anterior tipo de diseño. Hay que asumir condiciones del diseño, verificar si cumple o no cumple. En el caso de que no cumpliera, vuelvo a cambiar algún valor del diseño inicial y vuelvo a verificar, ¿no? Hasta que cumpla con las condiciones necesarias. Este método API es un procedimiento basado en correlaciones, datos de tablas y curvas o gráficas. Correlaciones que básicamente son ecuaciones, tablas y gráficas. Es lo que necesito para el API. Correlaciones, tablas y gráficas. En el anterior método solo hemos usado ecuaciones y tablas. En este caso, además de las tablas, necesito gráficas. Para desarrollar el diseño por este método, se pueden seguir los siguientes 3 pasos. El primero, una selección preliminar de los componentes para la instalación. Uno ya selecciona el arreglo de varillas, los grados, diámetros, un arreglo preliminar. Paso 2, usar las fórmulas, tablas y figuras para determinar las características de operación de la selección preliminar. Uso todos los datos que tengo y calculo en base a tablas, figuras y fórmulas las características de operación. Como un paso 3, comparo el desplazamiento de la bomba calculada y las cargas. Si cumple con lo que uno requiere, ese arreglo se mantiene y si no cumple, hay que volver al paso 1 y proponer un nuevo arreglo. ¿Puede leer la siguiente diapositiva, por favor? Gutiérrez. Diseño por el método API-RP11.2, creo que es. Información mínima que se debe conocer o asumir. Nivel de fluido D en pies. Profundidad de la bomba L también en pies. Velocidad de bombeo N en SPM. Stroke. Longitud del stroke en superficie S en pulgadas.
Diámetro del piso de la bomba, dP, igual en pulgadas. Gravedad específica del fluido, G. El diámetro nominal de la tubería, si está anclada o no. Diámetro de la sarta de varillas y diseño. Gracias. Esa es la información mínima que se debe asumir o conocer en un inicio. Este es diámetro del pistón. Diámetro del pistón. Una vez que se tiene esta información mínima, con esta información y el proceso de diseño recomendado, se puede determinar la longitud del stroke. Podemos determinar cuál es el caudal en barriles por día, cargas máximas en la barra pulida, peak polished rod lift, que también hemos calculado, cargas mínimas en la barra pulida, igual hemos calculado. En este caso también el método nos permite calcular el torque máximo en la manivela en pulgadas por libra. Nos permite calcular la potencia en la barra pulida y el requerimiento de contrapeso. Todos estos son los resultados que obtendríamos utilizando el método API-RP11L. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Inge, Sí. entonces, como dijo que la información básica que deberíamos tener, eso sí o sí tendríamos que tener, y si nos falta algún dato, tendríamos que hallarlo. Si ¿Cómo les lo falta algún tendría? dato, habría que calcularlo o hay que asumirlo. En este caso es asumir el dato. Si es que les falta algún dato, hay que asumirlo. Lo que sí o sí deberían tener y lo que no podemos asumir sería la profundidad de la bomba. No, en realidad la profundidad de la bomba puede cambiar. La profundidad del pozo es lo que no podríamos modificar. No, porque no podemos cambiar la longitud del pozo. Eso ya está fijo, es un dato definido. La gravedad del fluido tampoco la podemos cambiar. Es el fluido del pozo. El nivel de fluido, este nivel de fluido se refiere a un nivel estático. Cuando se aplica un método de levantamiento artificial, se puede aplicar cuando el pozo produzca, pero tiene un caudal bajo que queremos mejorar, o cuando el pozo ya no produce. En esos dos casos aplicamos el levantamiento artificial. Cuando el pozo produce, pero tiene un caudal bajo, o cuando el pozo ya no produce, en esos dos casos, ¿no? En el caso de que el pozo ya no produjera, se tiene un nivel de fluido estático, es decir, que el fluido llega solamente hasta una altura de la tubería, no llega hasta superficie. Este es el nivel de fluido o nivel estático. Ese es el nivel de fluido. Este sería D. Esto cuando el pozo ya no está produciendo y ya no tiene la energía suficiente para llegar hasta superficie, solamente llega hasta un nivel en la tubería. Ese es el nivel de fluido. En caso de que el pozo siga produciendo, entonces este nivel de fluido es la longitud total, ¿no? Este dato ya lo tendrían que tener. Este también debería ser un dato. Este debería ser un dato. La profundidad de asentamiento de la bomba podrían asumirla. Velocidad de bombeo pueden asumirla también. Longitud del stroke se puede asumir. Diámetro del pistón de la bomba se puede asumir. Diámetro nominal de la tubería, esto sí o sí tendrían que conocer. Diámetro de la tubería, si es que está anclada o no está anclada. Es un dato fijo, no es un dato que no debería moverse. Y el diámetro de la sarta de varillas y diseño es algo que pueden cambiar. Entonces, lo que sí o sí deberían conocer es el nivel de fluido, gravedad específica del fluido y el diámetro nominal de la tubería. ¿Está bien? Sí, Inge, gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Bien, la siguiente clase vamos a dar un control de esta unidad temática 4, la unidad temática 4, un control teórico. Terminando la clase, similar a lo que hemos hecho en algunos casos, voy a terminar la clase unos 10 minutos o unos 15 minutos antes para darles el tiempo de dar un control teórico. Para ese control teórico les voy a pedir que puedan revisar cómo trabaja este método API, ¿no? Que ya la gran parte del método lo hemos visto. Lo que nos faltaría es solamente ver las fórmulas, las tablas, gráficas. Y a lo que nos falta en el método API también es poder definir cada término del método. En el método API existen términos como por ejemplo su micrófono, ahora sí. En el método API tenemos términos como algunos que ya hemos visto, N, S, G y otros términos más, como WR, ER, FC, ES, ET, N, NO, FO, KR, SKR. Estos términos es importante que los puedan ver y que los busquen antes de que veamos el método, ¿no? Entonces, eso tendrían como un trabajo de investigación. Buscar cómo funciona el método, cuáles son sus ecuaciones y qué significa cada método. No va a ser un trabajo de investigación para entregar, pero sí va a estar incluido en su control. Tienen que ver cómo funciona el método y qué significa cada término que utiliza. Por ejemplo, acá hay este término CBE, que ya estamos viendo que significa requerimiento de contrapeso y está en libras. PPRL, MPRL, BP o PD, cada uno de estos términos tiene un significado, ¿no? PRHP, que es la potencia de la barra pulida, TP, el torque máximo, SP, la longitud del stroke, y tiene varios otros términos más. Lo que les pido es que busquen cómo funciona este método, qué significa cada término y qué unidades tiene. Eso se va a incluir en su control. Una vez que terminemos este capítulo, vamos a ver, vamos a trabajar con un software. Si lo pueden descargar, les voy a mostrar. El software es de Ecometer. Pueden buscar en el buscador de Google Ecometer Software TAM. El software es Total Asset Monitor. Pueden ingresar y es de descarga libre este software. Total Asset Monitor. Tienen el software y hay una opción acá para que lo puedan descargar. Y tiene su descarga gratuita, ¿no? Vean entonces este software de Ecometer Total Asset Monitor para que lo